Bueno, en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a conocer lo que viene siendo la longitud de arco. La longitud de arco hay que entenderla debido a que es una geometría muy utilizada en la naturaleza circular. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro en el techo de un invernadero que tiene forma circular. Si se dan cuenta, los tubos que forman parte de esta estructura están arqueados, es decir, forman un arco. Y cabe preguntarse cuál es la longitud de estas estructuras. Imagínense que nosotros conocemos el radio de esta circunferencia, conocemos el ángulo de apertura. Entonces, si conocemos el radio o el diámetro y la apertura, el ángulo de apertura, en este caso es 180, pues podríamos conocer la longitud de cada uno de estos tubos e incluso el largo de la tela que compone a este invernadero. Entonces, para entender mejor, pues vamos a ver ahora lo que es la longitud de arco, tal como definición. Entonces, ¿qué es la longitud de arco? Bueno, la longitud de arco se va a denotar con la letra S, una letra S minúscula. Y justamente representa, la longitud de arco, perdón, es la longitud de un segmento de circunferencia comprendido en un determinado ángulo central. Ese ángulo central lo vamos a denotar por la letra teta, que es el ángulo central de la misma circunferencia, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos hacia la figura, podemos observar que hay un ángulo inscrito en la circunferencia de 57.2, perdón, es un ángulo central de 57.2 grados. Ese ángulo de 57.2 grados, si lo queremos convertir a radianes, pues utilizaríamos la regla que aparece aquí abajo. Teta es igual a 57.2 grados por pi por radio entre 180 grados, lo que nos da un total de un radian. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que este ángulo es el equivalente a un radian. Hay una cifra oculta, ¿no? Realmente es 57.29, para ser más precisos todavía. Entonces, lo que tenemos aquí es un radian, pero hay que recordar lo que representa un radian. Cuando ustedes vieron los ángulos en radianes, habíamos comentado que un radian corresponde a la abertura que genera si nosotros llevamos al radio a extender el radio a lo largo de la circunferencia, es decir, que si esto equivale a un radian, quiere decir que la longitud de este arco en el color verde corresponde con el valor del radio. Y justamente si se dan cuenta, ahí está la letra S que representa la longitud de arco y dice que es igual a 4. Es decir, hay una correspondencia entre la longitud de arco y el radio. ¿Por qué? Porque si 57.29 grados es un radian, entonces la longitud de este arco corresponde con la del radio. En sí, conocer el ángulo en radianes nos permite tener la idea de la proporción de radios que caben en cierta longitud de arco, ¿sí? Si, por ejemplo, yo conozco el ángulo en radianes de 5 radianes, pues eso me está diciendo que en esta circunferencia van a estar 5 radios extendidos a lo largo de dicha circunferencia que generan ese ángulo en radianes. Entonces, en el caso particular, digamos, si yo tengo 2.3 radianes, a la vez puedo decir que ese ángulo es el que describe 2.3 radios extendidos a lo largo de ese segmento de circunferencia. De tal modo que si yo conozco el valor del radio, por ejemplo 4, pues yo puedo conocer la longitud de ese arco descrito por 2.3 radianes. Para tener una expresión matemática que nos permita calcular la longitud de arco a partir de conocer el radio y el ángulo en radianes, pues utilizaremos esta expresión como resultado de nuestras observaciones. La longitud de arco es igual a R, es decir, al valor del radio, multiplicado por teta, es decir, el ángulo central en radianes. Así que este paréntesis que está aquí es únicamente para especificar que el ángulo que estamos dando está en radianes. De tal manera que si utilizamos este ejemplo, el primer ejemplo, donde sabemos que 57.29 es un radian, pues tenemos que R, que vale 4, multiplicado por 1, que es un radian, nos da el total de 4, 4 por 1, 4, es decir, el valor de la longitud de arco. Entonces, S es igual a teta en radianes por R, es decir, a 1 por 4 igual a 4.
Para poder entender mucho mejor esto, les preparé un material en GeoGebra. Vamos a ver ese material para que puedan entender con mayor facilidad. Aquí tenemos una circunferencia donde podemos observar un ángulo central. El ángulo central alfa, en este caso, es de 52.75 grados. Acá abajo, en verde, tenemos la regla de conversión de ángulo de grados a radianes. Ya tenemos que 52.75 por pi radianes entre 180 me da 0.92 radianes. ¿Para qué nos van a servir estos 0.92 radianes? Bueno, para conocer la longitud de arco. Porque en este caso sabemos que el radio de la circunferencia es igual a 4. Entonces, la longitud de arco, ¿qué nos dice? Si conocemos R y conocemos el ángulo en radianes, podemos conocer la longitud de este arco. Si se dan cuenta, pues es menor de un radian, o sea, tenemos 0.92. Entonces, si multiplicamos 0.92 radianes por 4, que es lo que vale un radio, entonces eso nos da 3.68. Es decir, esta es la longitud del arco en color verde que se encuentra en esta figura. Mide 3.68 unidades. Es decir, no mide ni siquiera la longitud de un radio. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera un radian. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos el ángulo? Si se dan cuenta, conforme aumentamos el ángulo, aumenta la longitud de arco. ¿Por qué? Porque aumenta el número de radianes. Es decir, aquí decimos, tenemos 1.52 radianes de ángulo. Es decir, que caben 1.52 radios en este segmento curvilíneo. Entonces, alfa igual a 87.11 nos da un total de 1.52 radios. Y esos 1.52 radios multiplicado por lo que vale cada radio, pues nos da el total de longitud de ese arco descrito en color verde. De tal manera que entre más grande sea el ángulo, pues mayor es la cantidad de radianes, que multiplicados por lo que vale el radio, pues nos da una cantidad de longitud de arco mayor, que va ascendiendo poco a poco. De tal manera que pudiéramos completar incluso la vuelta completa. ¿Sí? 344 grados, 345, 350.59. Y vemos cómo la longitud de arco crece. ¿Por qué? Porque estamos describiendo un ángulo mayor. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros establecemos el ángulo allí en 55.22? Si se dan cuenta, la longitud de arco es de 3.85. Y ahora lo que modificamos es el valor del radio. Es decir, en vez de que valga 4, que valga 5. Bueno, en este caso 5.18. El ángulo permanece igual, 55.22 grados, que equivalen a 0.96 radianes. Pero ¿qué pasa con la longitud de arco? Creció a 4.99. ¿Por qué? Pues si crece el radio, crece la circunferencia. Y si crece la circunferencia, la longitud de arco es mayor. Si disminuye el radio, disminuye la circunferencia. Y si disminuye la circunferencia, pues el segmento de esa circunferencia también disminuye. De tal manera que ahí es donde notamos cómo la longitud de arco depende tanto del radio como del ángulo. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una expresión para poder determinar el valor de la longitud de arco, es decir, la longitud de este segmento curvilíneo de la circunferencia. Entonces, en el caso de nuestro invernadero, pues nosotros pudiéramos utilizar la siguiente observación. Si tenemos 180 grados en nuestro invernadero, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí, 180, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí, 180, y decimos, ¿sabes qué? El ancho de nuestro invernadero es de 8 metros, es decir, son 4 metros hacia la izquierda, 4 metros hacia la derecha. Entonces, cada uno de los tubos de nuestra estructura, pues va a medir 12.57 metros. Y el largo de la tela también va a ser de 12.57 metros. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular para el diseño de muchas estructuras que tengan forma circular. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y pues no queda de otra más que echar a andar la imaginación. Muchas gracias y buenas tardes.